Estimados y estimadas estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, en el cual muchos podemos decir que el Perú se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero podemos decir que durante este hecho el Perú de manera indirecta estuvo, digamos, participando también en esta Segunda Guerra Mundial de manera, pues, digamos, con materiales, logísticamente hablando, ¿no? Y hubieron también algunos personajes peruanos que intervinieron también en la Segunda Guerra Mundial. El Perú en la Segunda Guerra Mundial, en los primeros 2 años, recordemos que la guerra empezó en 1939, ¿no? Y empezó pues el Perú a mantenerse, a abstenerse de esta guerra en un primer momento, aunque sostenía un apoyo táctico con los aliados. Pero ¿qué pasó después? En Pearl Harbor, Japón envía su aviación para bombardear la base estadounidense de Pearl Harbor y así abrir una enemistad, romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y de esta manera, en diciembre de 1941, Estados Unidos se incorpora a la guerra y le declara la guerra a los países del eje, principalmente Alemania, Italia, ¿no? Que eran los, digamos, los más fuertes ahí en esa época, ¿no? Muy bien, de hecho Japón, porque fue el que inició también este bombardeo en Pearl Harbor. Muy bien, entonces este acto fue una muestra más que todo de solidaridad por parte del pueblo peruano con el estadounidense, ¿no? Y de una u otra manera apoyó digamos, el Estado peruano a, eh, a los Estados Unidos. Durante esta guerra, desde el inicio hasta el final de la guerra, pasaron por el Perú 3 presidentes, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, estas son algunas de las fotografías inéditas, como siempre vemos, de la Segunda Guerra Mundial. Otra evidencia más del compromiso peruano con la causa de los aliados, a favor de los aliados, fue dar este puerto, cerca de Talara, una base naval, ¿no? En este puerto en Talara, Piura, para ser utilizada por la Marina de los Estados Unidos y que les sirvió pues como base, una estación de base militar para Estados Unidos para que tenga presencia en esta parte del Océano Pacífico, sobre todo en la parte norte, ¿no? Que es Talara. Muy bien, entonces acá podemos ver que Perú también dio algunos puertos principales, en este caso en el norte, en Talara, para que Estados Unidos se aproveche de ella para poder desembarcar algunas naves y bueno, y armamento logístico, ¿no? También. Acá tenemos a los 3 presidentes y a un personaje importante dentro de esta cumbre, digamos, de la participación peruana en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Como dice acá el texto, uno de los casos más destacados fue el entonces, en aquella época, el ministro de la misión peruana en Tokio. Este ministro, de nombre Ricardo Rivera Echeverría, estuvo, digamos, como diplomático o como canciller en Tokio, y había una misión de Perú en Tokio. Entonces, este señor Ricardo Rivera advirtió a los estadounidenses de que Japón iba a perpetuar un ataque en Pearl Harbor. Y esta información era de manos confiables. O sea, él estaba tratando también como un espía. Se había enterado de que había esta situación. Pero ¿qué pasa? Los diplomáticos norteamericanos no le hicieron caso a don Ricardo Rivera y luego se produjo el ataque japonés a Pearl Harbor y destruyeron su base naval, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, no le creyeron. Es decir, podemos decir que don Ricardo Rivera fue un espía, así como también lo fue Richard Sauer. Richard Sauer también fue un alemán, pero identificado con los rusos, y él avisó que Alemania iba a hacer una invasión a Rusia y los rusos desestimaron este anuncio. A algo parecido pasó también con Ricardo Rivera. Él anunció a los diplomáticos estadounidenses de que Japón iba a bombardear Pearl Harbor y no le hicieron
caso. Pero bueno, queda ahí en la historia, queda en el detalle. Muy bien, vamos a continuar ahora. Acá tenemos también a 3 presidentes. Sabemos que la guerra se inició el 1 de septiembre de 1939. Entonces, acá tenemos a un presidente, Óscar Benavides, un presidente militar, que durante, digamos, su periodo de gobierno, que termina el 8 de diciembre, bueno, pues en septiembre había empezado, ¿no? Entonces, 3 meses ya estaba durante la Segunda Guerra Mundial y estaba como presidente Óscar Benavides. Entonces, yo le pregunto, ¿quién fue el presidente de Perú cuando recién se inició la Segunda Guerra Mundial? Bueno, estuvo Óscar Benavides. Muy bien. Y después de Benavides, que fue en el 39, le siguió en el gobierno Manuel Prado Ugarteche, que fue presidente desde 1939 y culminó el 28 de julio de 1945. Todavía la guerra va a terminar el 2 de septiembre de 1945, ¿verdad? ¿Y con quién termina la guerra? Acá con el presidente de Perú de ese entonces, José Luis Bustamante y Rivero, quien va a entrar el 28 de julio de 1945 hasta el 29 de octubre de 1948. Entonces, sabemos que el 2 de septiembre de 1945 se dio por finalizado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí tenemos a 3 presidentes de Perú durante los 6 años de guerra que hubo en esta época, en esta llamada Segunda Guerra Mundial. Y un personaje ilustre del Perú en cuanto al área militar, ¿no? A Ricardo Rivera Sheridan. Entonces, quien fue que dio un anuncio a favor de los aliados, pero no le hicieron caso. Él no tuvo la culpa, ¿no? Bueno, yo hubiera dicho, yo te avisé. Pero bueno, así fue y así sucedió también de que Estados Unidos entre en la guerra. No olvidar, ¿quiénes fueron los presidentes del Perú que estuvieron en el Sion durante la Segunda Guerra Mundial? Primero, Óscar Benavides. 2, Manuel Prado Ugarteche. Y 3, José Luis Bustamante y Rivero. Ojo, que también acá vamos a ver también la guerra de Perú-Ecuador, la guerra peruano-ecuatoriana, que fue en 1941, ¿no? En enero se inició, no duró mucho tiempo, solamente meses. ¿Y quién estuvo de presidente durante la guerra con Ecuador? Fue Manuel Prado Ugarteche. Muy bien, después que habíamos perdido la guerra con Chile, ¿no? Tuvimos pues esta otra guerra con la invasión ecuatoriana hasta nuestro territorio y para eso el Perú ya estaba preparado. Una sola vez se le caza al gato. Entonces, en esta vez el Perú estuvo mejor y le ganamos vía marítima, terrestre y aérea a Ecuador en esta famosa guerra de 1941, ¿no? ¿Quién estuvo de presidente? Manuel Prado Ugarteche. Continuamos. Acá también tenemos a alguno de los peruanos. Este es el señor Jorge Sanginés, que estuvo pues en el desembarco de Normandía, allá por Francia, donde tropas aliadas desembarcaron para eliminar al enemigo. Y Jorge Sanginés, él es de Moquegua, fue el único miembro vivo de la brigada que a los 25 años de edad se enroló al ejército belga, o sea, Bélgica, y ha recibido media docena de medallas. La última fue la Legión de Honor en grado de caballero que le entregó el gobierno francés en el 2017, o sea, hace 3 años atrás. No, me parece que aún está con vida, tiene más de 100 años, 102, 103. Pero no sé si ya va a aparecer, la verdad, hay que investigarlo. Entonces, fíjense, hace 3 añitos atrás fue condecorado en Francia y fue llevado también a Normandía para que también hagan un recuerdo de aquel desembarco. Ha sido llevado allá también, ¿no? Hay un documental sobre esto, ustedes pueden investiguen, ahí también pueden ver, sobre un héroe peruano, ¿no? Que entonces combatió básicamente a las filas del ejército belga, pero en favor de los aliados, ¿no? Aquí en esta fotografía podemos ver a uno de los 5. ¿Quiénes fueron estos 5? Bueno, ya vimos a uno, a Jorge Sanginés, moqueguano de nacimiento, y también tenemos a
a Carlos Pérez Barreto, a Carlos Ollanguren, al chiclayano Luis Miguel Chirichino y al puneño Arnoldo Zamora, que fueron pues 5, y aparte también hubo un francés llamado André Laiseca. Este André Laiseca había llegado al Perú y se había quedado aquí en el Perú para trabajar acá, ¿no? Y se enroló a los ejércitos. Entonces, también tenemos un dato acá. Bueno, esta fotografía que vemos acá es una fotografía tomada en Canadá durante los entrenamientos, y ahí acá están los 5 peruanos, ¿no? Dentro de este grupo están los 5 peruanos que podemos observar aquí. Y acá también tenemos un dato de Laiseca. Laiseca decidió retornar su aventura, volvió al Perú para trabajar en el distrito de Casagrande, aquí en la hacienda Casagrande, la hacienda azucarera, ¿no? Entonces, y también se casó con una lugareña. Vamos a continuar entonces. Acá tenemos entonces a los 5 principales peruanos y aún también a André Laiseca, un francés que también se enroló estando en el Perú y regresó al Perú después de la guerra. Muy bien. En el campo económico. Vamos a ver en el campo económico el Perú cómo estuvo. Entonces, el Perú prácticamente se vio beneficiado de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los aliados aumentaron sus requerimientos, querían materias primas, como por ejemplo minerales como el cobre, algodón, azúcar, guano, entre otros, ¿no? Y digamos, la economía nacional aumentó y se pudo recuperar nuestra economía. Entonces, aparte de que en Estados Unidos se dio el crack de 1999, ¿no? Que en 1929 se había creado pues el famoso crack y había casi en la mayor parte del mundo había déficit económico y también de parte le afectó a Perú. Pero en esta Segunda Guerra Mundial vuelve a reflotar el Perú. Fue muy bueno para el Perú desde el punto de vista económico para, digamos, exportar sus productos, ¿no? Muy bien, y más adelante estos gastos, no, digamos, significó para el erario nacional la guerra con Ecuador que se avecinó en 1941. Es por eso que Perú, con este dinero que tuvo de la Segunda Guerra Mundial, de sus ventas, de sus exportaciones, pudo comprar armas, aviones, tanques, ¿no? Etcétera. O sea, se armó el Perú para esta guerra con Ecuador. Estaba muy bien preparada y le ganamos en pocos meses esta guerra a los ecuatorianos, ¿no? Muy bien, y hablando de la guerra Perú-Ecuador, sabemos que sucedió esta en 1941, ¿no? Y de acá tenemos el, digamos, el punto principal del escenario. El verde representa, digamos, a Ecuador y el amarillo a Perú. ¿Qué cosas reclamaban los ecuatorianos? Reclamaban Tumbes, Jaén y también Maynas en el departamento de Loreto. Ellos reclamaban Tumbes, que decían que eran de ellos, Tumbes, Jaén y Maynas. Si nosotros nos vamos al mapa del virreinato y más allá de la época de la República, cuando recién se inicia, toda esta parte de Ecuador era de Perú. A ver, imagínense, ¿no? Y después que nos siguen reclamando Tumbes, Jaén y Maynas, el Perú no iba a acceder a eso. Y en esta famosa cordillera también del Cóndor, que fue más adelante, que vimos un problema, porque no había hitos en toda esta línea, no había hitos. Un hito es que eso se separa, ¿no?, de un país a otro, luego los límites fronterizos, y no había límites fronterizos. Entonces, Ecuador se estaba adentrando, ¿no?, a la selva peruana. Y los peruanos se dieron cuenta y entonces se produjo, digamos, la llamada guerra, ¿no? La guerra de 1941 entre peruanos y ecuatorianos, pero fue por la invasión ecuatoriana. Entonces, sabemos que aquí en toda la frontera está Aguas Verdes por Perú, ¿no? Y Huaquillas está por Ecuador. Entonces, ¿cuáles eran los lugares específicos? Estaba La Palma, Aguas Verdes misma, y Lechugal, también estaba la provincia del Oro, acá en Ecuador, ¿no? Entonces las tropas peruanas se trasladaron a la zona
donde se dio inicio a una corta guerra que duraría casi un mes. Y las acciones se desarrollaron en dos frentes principales, en la zona de Sarumía y la región acá de Amazónica, ¿no? En esta región. Ahí fueron entonces las zonas principales, digamos, de combate o de enfrentamiento. Una de las famosas batallas fue la batalla de Sarumía, llevada a cabo el 23 de julio de 1941. Luego de varios enfrentamientos, las tropas peruanas tuvieron una lucha en la provincia del Oro, donde gracias a la superioridad, a la táctica de guerra que tuvieron los peruanos, en la zona del Oro, pudimos derrotar a los ecuatorianos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una toma aérea sobre el poderío naval que tuvo el Perú en la guerra contra Ecuador. Acá tenemos un avión del Cuerpo Aeronáutico del Perú escoltando una de las cruceros exploradores del destacamento naval de la Marina de Guerra del Perú. Esto en 1941. Es una fotografía inédita también de la guerra de Perú con Ecuador. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta corta pero significativa explicación de lo que fue la intervención de Perú en la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto que el Perú le fue favorable económicamente en la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto a don Jorge, que fue uno de los baluartes, a don Jorge Sanginés, digamos que tenemos todavía estos rastros de la gente que participó, peruanos que estuvieron también en la guerra, en esta segunda etapa de los enfrentamientos bélicos, ¿no? Y la guerra con Ecuador, que también fue crucial, y se firmó el Tratado de Río de Janeiro, ¿no? Y con este tratado pues se llegó a un acuerdo entre peruanos y ecuatorianos. No sin antes también decir de que en 1981, también después de 40 años, hubo otro conflicto, ¿no? En la cordillera del Cóndor. Y también más adelante, ya en el 2005, hasta tuvimos también nosotros un enfrentamiento en el Cenepa. Y recién, a inicio del siglo XXI, se va a consolidar ya la formación de los hitos, pero siempre Perú dando algo de terreno a los ecuatorianos. Como siempre, Perú tratando de buscar, digamos, la paz, la tranquilidad. Bueno, de manera salomónica siempre ha dado por ahí unos terrenos que otros, ¿no? Muy bien, vamos, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Muy bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga.